Hay cosas que están bajo tu control y otras que simplemente no lo están. No es una frase decorativa ni una idea bonita para redes sociales. Es una advertencia, una línea que separa a los que se desgastan luchando contra lo inevitable de los que aprenden a concentrar su energía solo en lo que depende de ellos. Epicteto no escribió desde la comodidad, sino desde la esclavitud, y sin embargo, logró algo que muchos libres jamás consiguen: dominio sobre su mente. En este video de Ceniza Estoica vas a descubrir 13 frases de Epicteto que tienen más poder que una sesión de terapia. No porque sean mágicas, ni porque reemplacen el valor de la ayuda profesional, sino porque estas palabras tienen la capacidad de ir directo a la raíz de tu sufrimiento. Son frases que no acarician, despiertan, que no consuelan, confrontan, porque en un mundo lleno de ruido y distracciones, la claridad duele antes de liberar. ¿Cuántas veces te has sentido preso de pensamientos que no puedes controlar? ¿Cuántas veces has sido esclavo de la opinión de otros, del pasado, del miedo o de la ansiedad? Epicteto vivió hace más de 2000 años, pero si lees con atención, notarás que sus frases parecen escritas para ti. Cada una es un espejo que te muestra no solo cómo piensas, sino cómo podrías pensar si decidieras dejar de reaccionar automáticamente y comenzar a vivir con intención. Estas frases no son motivacionales, son armas, martillos mentales diseñados para romper cadenas invisibles. Vas a ver cómo cortar de raíz la ansiedad que nace de desear lo que no controlas. Vas a entender por qué tu libertad comienza en el momento exacto en que dejas de intentar cambiar lo que está fuera de ti. Vas a aprender cómo sostenerte firme mientras todo a tu alrededor tiembla. Y lo más importante, vas a descubrir que no necesitas ser frío o insensible para ser fuerte. Solo necesitas claridad. Y quédate hasta el final, porque la última frase de este recorrido es, sin exagerar, la más poderosa de todas. Es la síntesis de toda la filosofía de Epicteto. Una línea que, si logras entenderla, puede servirte como brújula en cualquier tormenta. Puede devolverte a tu centro cuando el mundo te empuje al borde. Antes de continuar, quiero proponerte un pequeño acto de afirmación. Escribe en los comentarios esta frase: soy dueño de mi mente. No lo hagas por los demás, hazlo por ti. Cada palabra escrita es un recordatorio de que no estás aquí para reaccionar ciegamente, sino para gobernarte. Que no necesitas que el mundo sea perfecto para estar en paz, que has elegido el camino difícil, pero digno, el del dominio propio. Aquí en Ceniza Estoica no buscamos entretener, buscamos despertar, y si tú estás aquí es porque estás listo. Epicteto está a punto de hablarte, no con adornos, no con promesas vacías, con verdad. Prepárate, vamos con la frase número 13. Frase número 13. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Epicteto no necesitó mucho para desnudar el mecanismo de sufrimiento humano. Bastó una observación sencilla, pero aterradora en sus implicaciones. No es el mundo el que nos agita por dentro, somos nosotros. Esta frase es quizá una de las más citadas del estoicismo, pero rara vez se comprende en su verdadera profundidad. Porque no se trata simplemente de ver las cosas de manera positiva, ni de cambiar el enfoque. Es más radical, es más incómoda. Epicteto no te está diciendo que seas optimista. Te está diciendo que eres responsable, aunque duela. Piénsalo. Dos personas enfrentan la misma situación, pierden un trabajo, reciben una crítica, atraviesan una pérdida profunda. Las circunstancias externas son idénticas. El golpe es igual de real, igual de duro, igual de imprevisto. Y sin embargo, sus reacciones no podrían ser más distintas.
Una se derrumba, se entrega al resentimiento, a la queja, a la narrativa de víctima. Comienza a decirse a sí misma que la vida es injusta, que no tiene suerte, que nada tiene sentido. Se paraliza, no porque el evento sea insoportable, sino porque su interpretación lo convierte en una condena. La otra persona, en cambio, no se quiebra, se endurece, no con rigidez, sino con claridad. Se centra, no pierde tiempo culpando, no dramatiza. Observa, analiza, acepta y actúa. No niega el dolor, pero no le entrega el timón. Toma la experiencia como un entrenamiento, como una oportunidad de fortalecer el carácter. Se adapta, no porque sea insensible, sino porque sabe que resistirse a lo inevitable es multiplicar el sufrimiento. ¿Qué cambió entre una y otra? ¿Acaso el hecho fue distinto? No. Cambió la interpretación, cambió el juicio interior, cambió la historia que cada uno se cuenta en silencio. Porque al final, eso es lo que modela tu realidad. No lo que te ocurre, sino lo que crees sobre lo que te ocurre. Tu mente es el filtro, tu juicio es el cristal. Y si ese juicio está contaminado de expectativas, de victimismo, de orgullo herido, entonces cualquier hecho se convierte en tragedia. Pero si ese juicio ha sido entrenado en la virtud, entonces incluso lo doloroso puede convertirse en una lección. Epicteto lo decía con precisión. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Tú no eres destruido por lo que pasa. Eres perturbado por la idea que tienes de lo que pasa. Y esa idea, esa narrativa interna, sí depende de ti. Aquí está el punto clave. Si aprendes a observar ese juicio, a corregirlo, a moldearlo con sabiduría, entonces recuperas poder. No el poder de controlar el mundo, sino el poder de gobernarte a ti mismo. Y ese poder es invulnerable. Porque no se basa en lo externo, se basa en tu capacidad de pensar con claridad y actuar con virtud. Y aquí entra lo brutalmente liberador y exigente de esta frase. Si no son las cosas externas las que nos perturban, entonces estamos cargando con un poder que muchos no quieren, el poder de elegir cómo reaccionar. Epicteto no ofrece consuelo fácil, ofrece responsabilidad. Te pone al frente de tu propia mente y te dice, ahí está la causa de tu tormenta, no afuera. Esto, por supuesto, es un golpe al ego. Nos gusta culpar a otros, a las circunstancias, al pasado. Nos resulta cómodo pensar que el mundo tiene la culpa de nuestro malestar. Pero Epicteto corta eso de raíz. No, dice. El mundo es lo que es. Tú eres quien lo traduce como sufrimiento. Lo que pasa no te daña. Lo que tú piensas sobre lo que pasa, sí. Y es aquí donde el estoicismo se vuelve brutalmente práctico. No necesitas cambiar tu jefe, tu pareja, tu ciudad o tu historia. No necesitas que todo encaje, que todos te entiendan, que todo sea ideal. Porque el problema no está en las cosas, está en cómo las percibes. Está en lo que piensas cuando algo no sale como esperabas. Está en el juicio silencioso que aplicas a cada evento, cada persona, cada situación. El dolor no nace del hecho, nace de la interpretación. Si crees que algo te humilla, te dolerá. Si crees que algo es injusto, te enfadarás. Si piensas que merecías más, sufrirás con lo que te tocó. Pero si puedes hacer una pausa honesta, sobria, y decir, esto es lo que es, y mi juicio es lo único que me pertenece, entonces ya no estás atrapado, ya no estás condicionado por lo que ocurre, ya no eres víctima, eres autor, autor de tu respuesta, de tu visión, de tu propia narrativa. Porque eso, y solo eso, depende de ti. Y en esa pequeña frontera interior, entre lo que el mundo hace y lo que tú decides pensar, se juega tu libertad. El estoicismo no te promete que dejarás de sentir,
te promete algo más real, que puedes dejar de ser esclavo de lo que sientes, que puedes observar tu emoción sin ser arrastrado por ella, que puedes revisar tu pensamiento sin identificarte por completo con él. Y cuando haces eso, comienzas a tomar el control real, el control de tu interpretación. Cambiar tu entorno puede ayudarte, pero no es la raíz, porque puedes mudarte, cambiar de trabajo, de relación, de rutina, y seguir pensando igual, seguir juzgando igual, seguir sufriendo igual. Por eso el estoicismo apunta directo al centro: cambia tu juicio y cambiará tu vida. Ser autor implica asumir esa responsabilidad sin excusas, entender que tu mente es tuya y que lo que ocurre allí no es inevitable, sino entrenable. Y eso requiere disciplina, requiere vigilancia, pero también te devuelve poder, porque ya no estás esperando que el mundo sea justo, amable o perfecto. Estás cultivando una mente que puede vivir con lo que hay, sin quebrarse, sin perderse, sin dejar de actuar con virtud. Esta idea no significa resignación, significa control real, porque ¿qué poder tienes tú sobre lo que el mundo hace? Casi ninguno, pero sí puedes intervenir a cada instante sobre lo que tú haces con eso. Y eso, para el estoico, es suficiente, no porque sea fácil, sino porque es lo único que realmente depende de ti. Ahora, pensemos en cómo esta frase puede aplicarse en lo cotidiano. No en teorías, no en ideales abstractos, sino en lo que realmente enfrentas cada día. Estás atrapado en el tráfico, los autos no se mueven, el reloj avanza, algo dentro de ti se enciende. Molestia, ansiedad, frustración. Tu mente comienza a quejarse. Qué pérdida de tiempo, qué caos, qué desorden. Te tensas, te desesperas. Pero si te detienes un momento y miras con honestidad, descubrirás algo esencial. ¿Es el tráfico lo que te perturba? No. Es la creencia de que no deberías estar allí. Es la historia que te estás contando. Es el pensamiento insistente de que el mundo está mal por no adaptarse a tu horario. El hecho es neutro, tu opinión es tóxica, el tráfico no siente nada, no tiene intención, no te ataca, simplemente es. El problema no es externo, es interno. Y eso se repite una y otra vez, en cada escena diaria. Te hacen una crítica, sientes que te atacan. Tu reacción natural es defenderte, justificarte, contraatacar. Pero si examinas lo que ocurre, verás que lo que realmente duele no es la crítica, sino tu interpretación de la crítica. Crees que es una amenaza a tu valor, a tu imagen, a tu identidad. Pero ¿qué pasaría si solo la observaras como una opinión más, sin cargarla de significados? La perturbación no viene de las palabras, viene de cómo las procesas. Recibes una mala noticia, una pérdida, un cambio inesperado, y lo primero que surge es rechazo. Esto no debería estar pasando. Pero ese pensamiento, no el hecho en sí, es el que te atrapa, porque lo que ocurre ya ocurrió. La pregunta es, ¿vas a quedarte atrapado en la idea de cómo debería ser o vas a responder con lo que tienes? Esto se entrena en lo más pequeño, en cómo reaccionas cuando te interrumpen, cuando no encuentras lo que buscabas, cuando alguien no responde como esperabas. Cada vez que el mundo no se adapta a tu guión, tu mente tiene dos caminos: resistirse o adaptarse. El primero genera frustración, el segundo, libertad. La clave no está en eliminar el malestar por completo. Eso sería inhumano. La clave está en observarlo, en preguntarte con frialdad estoica: ¿esto que estoy sintiendo nace del hecho o de mi juicio sobre el hecho? Porque ahí recuperas poder. Ahí dejas de ser un títere de tus emociones. Ahí comienzas a entrenarte para la verdadera calma. Aceptar que los hechos son neutros y que tu opinión los carga de significado no es una debilidad. Es el principio del dominio personal. No para resignarte, sino para liberarte.
Porque cuando entiendes esto, descubres que tu mente ya no necesita estar a merced del entorno. Ya no necesita cambiarlo todo para sentirse bien. Solo necesita cambiar el lente con el que observa. Y ese lente, ese juicio, ese relato interior es lo único que realmente te pertenece. O alguien te lanza una crítica injusta, te hierve la sangre, te sientes incomprendido, atacado, quizás humillado. La mente comienza a reaccionar de inmediato. Defensas, argumentos, emociones desbordadas. Pero si pudieras detenerte solo por un instante y escuchar la voz de Epicteto en medio del ruido, esa voz te haría una pregunta directa, incómoda y necesaria. ¿Esa crítica tiene poder en sí misma? ¿O solo lo tiene porque tú decides interpretarla como ataque? Las palabras son sonidos. La crítica es un juicio ajeno. El impacto que tiene en ti no viene del contenido, sino del valor que tú le otorgas. Si crees que te define, te dolerá. Si crees que te amenaza, te alterará. Pero si decides verla como lo que es, una opinión que no controla tu carácter ni tu verdad, entonces dejas de ser esclavo de cada comentario que recibes. ¿Qué pasa si ves esa crítica como una oportunidad de autocontrol? Como un entrenamiento, como un escenario para practicar la templanza. ¿Qué pasa si decides que ese momento es una lección más, no una herida? Entonces te transformas. Porque ya no estás actuando como reacción al otro, sino como afirmación de ti mismo. Responder con sobriedad a la injusticia no es debilidad, es fuerza, porque cualquiera puede estallar, cualquiera puede devolver el golpe. Lo difícil es contenerse, observar, elegir no caer en el juego, no porque no sientas, sino porque no necesitas responder a todo lo que ocurre para saber quién eres. Decidir que lo que otros dicen solo puede afectarte si tú lo permites es una de las formas más elevadas de libertad. Es blindar tu mente frente al ruido externo. Es saber que tu valor no depende de lo que alguien diga en un momento de ignorancia o emoción. Es mantenerte anclado en tu centro, mientras todo alrededor intenta sacarte de él. Esto no significa volverte indiferente o arrogante. Significa tener criterio. Significa saber que si hay algo útil en la crítica, lo tomarás. Y si no, lo dejarás pasar sin que te erosione. Porque tú no estás aquí para reaccionar ante todo. Estás aquí para vivir conforme a tus principios. Epicteto no te dice que no sentirás dolor. Te dice que el dolor no tiene por qué decidir por ti, que puedes ser atacado y aún así conservar la calma, que puede ser malinterpretado y seguir actuando con virtud. Porque al final, la verdadera victoria no está en convencer al otro, sino en no traicionarte a ti mismo. Aquí no se trata de negar la emoción, se trata de entender su raíz. Porque si no reconoces que tú estás creando esa reacción, entonces siempre serás un esclavo emocional, un juguete de las circunstancias. Pero si logras interiorizar esta frase, de verdad, no solo repetirla, entonces entras en un nivel de claridad que muy pocos alcanzan. Ahora bien, esta idea no es cómoda, tampoco es intuitiva, va contra todo lo que te enseñaron. Vivimos en una cultura que premia la victimización, que alimenta el drama y que culpa al entorno. Pero tú estás aquí, escuchando a Epicteto, porque sabes que hay otro camino. El camino del dominio interno, el camino del guerrero mental. Y aquí está el desafío. ¿Puedes comenzar hoy a observar tus pensamientos en lugar de obedecerlos? ¿Puedes empezar a cuestionar tus opiniones automáticas? Cada vez que algo te perturbe, no mires hacia afuera, mira hacia adentro. Pregunta, ¿qué estoy creyendo que me está causando este dolor? Y verás que en la mayoría de los casos no es el hecho, es tu interpretación. Epicteto enseñaba que los hechos son como una piedra lanzada al agua. Lo que genera el caos no es la piedra, sino las ondas que se expanden.
Tus emociones son esas ondas, y tú puedes aprender a reducirlas, a observarlas sin ser arrastrado. Puedes, como él decía, mantenerte firme como una roca, incluso cuando las olas del mundo golpean fuerte. Y eso no se logra con libros ni con teoría, se logra con práctica, con ejercicios mentales diarios, con momentos de conciencia donde eliges no reaccionar, donde detienes el impulso y respondes con sabiduría, donde abandonas la queja y abrazas la realidad como es, sin adornos, sin filtros, sin resistencia. Este es el poder de la frase número 13. Es una puerta de entrada, una clave maestra. Si la integras, el resto del estoicismo se vuelve accesible, porque ya no estás buscando cambiar el mundo para estar bien. Estás cambiando tu percepción para vivir en armonía con lo que ocurre. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Recuerda, no son las cosas las que te perturban, son tus opiniones. Y tú puedes cambiarlas. Ese es el verdadero campo de batalla, no afuera, adentro. Frase número 12. El primer paso hacia la libertad es la capacidad de decir, esto no me pertenece. Esta frase de Epicteto no es solo un llamado a soltar, es una declaración de independencia, una línea directa entre el peso innecesario que cargas y la tranquilidad que podrías alcanzar si tan solo recordaras lo que sí te pertenece y lo que no. Porque mientras más cosas consideres tuyas, expectativas, emociones ajenas, control sobre el futuro, validación de los demás, más cadenas estás aceptando voluntariamente. El estoico no carga con lo que no le corresponde, no por egoísmo, sino por sabiduría. Cuando Epicteto habla de libertad, no está hablando de derechos civiles ni de poder político. Él fue esclavo, y sin embargo, fue uno de los hombres más libres que han pisado esta tierra. ¿Cómo es eso posible? Porque entendió que la verdadera esclavitud es interna, es mental, es emocional, es el hábito de pensar que necesitas controlar lo que no depende de ti. Es la prisión invisible de la expectativa, del deseo incontrolado, de la identificación con lo externo. Decir esto no me pertenece es una habilidad, y como toda habilidad, se entrena. No es resignación, es discernimiento. ¿Te afecta algo que alguien dijo de ti? Pregúntate, ¿eso te pertenece? ¿Está dentro de tu control? ¿Es tu juicio o el juicio de otro? ¿Vas a vivir tu vida a través de la percepción ajena o vas a retomar la propiedad sobre tu mente? Este ejercicio es radical, porque implica ir por la vida dejando ir todo aquello que el mundo quiere que consideres tuyo. El éxito, el fracaso, la fama, la crítica, la pérdida, el elogio. Nada de eso es tuyo en esencia. Son solo eventos. Son cosas que ocurren, como la lluvia o el viento. Tú decides si te aferras o si las dejas pasar. Y aquí está lo más profundo. El sufrimiento, muchas veces, no proviene de lo que perdemos, sino de lo que confundimos como propio. Pensamos que esa relación era nuestra, que esa estabilidad era nuestra, que esa reputación era nuestra. Pero la vida, con su crueldad pedagógica, nos recuerda lo contrario. Te arrebata lo que nunca fue tuyo, para que entiendas que lo único que realmente posees es tu actitud frente a todo lo demás. Esto no me pertenece, no es indiferencia, es libertad. Es saber que puedes amar sin poseer, que puedes esforzarte sin depender del resultado, que puedes estar presente sin aferrarte. Es el arte de caminar liviano en un mundo obsesionado con la carga, y es también una forma de rebelión, porque todo en tu entorno te empuja a identificarte con cosas externas. Tus logros, tu apariencia, tus títulos, tus seguidores, tus emociones. Pero tú puedes elegir algo distinto. Puedes volver al centro. Puedes decir, esto es externo, no es mío, no me define. ¿Tienes miedo? Observa ese miedo. Pregunta de dónde viene.
¿Está basado en algo real o viene de querer controlar lo incontrolable? Si es esto último, entonces el miedo tampoco te pertenece. Es solo una reacción automática a un deseo imposible. Déjalo ir. Dilo con firmeza. Esto no me pertenece. ¿Sientes frustración? Mira bien. ¿Está basada en algo que tú puedes cambiar? ¿O estás tratando de ajustar el comportamiento de otro, el ritmo de la vida, el resultado de algo que ya hiciste? Si no puedes intervenir directamente, entonces no es tuyo, es ajeno, suéltalo. Esta frase también tiene un valor enorme en las relaciones. ¿Cuántos conflictos nacen de creer que los sentimientos, palabras o actitudes de los demás son nuestras responsabilidades? Que debemos explicar, justificar o absorber la emoción del otro, pero no. Cada persona es dueña de su mundo interno. Tú puedes acompañar, pero no cargar. Puedes escuchar, pero no resolver. Y ahí también entra esta frase: esto no me pertenece. Aplicarla es difícil, porque implica una revisión constante de tus pensamientos, un filtro estoico que clasifica, separa y te obliga a tomar decisiones conscientes. Pero cuando lo haces, algo cambia, la carga disminuye, la mente se aclara. Comienzas a ver que muchas de las cosas que te perturbaban, en realidad, nunca fueron tuyas. Solo eran sombras proyectadas sobre ti. Imagina una vida donde cada día eliges lo que sí te pertenece: tu voluntad, tu juicio, tu acción. Y todo lo demás, lo incierto, lo externo, lo cambiante, lo dejas fluir como parte del orden natural de las cosas. Eso es vivir como un estoico. No es apatía, es precisión. Es vivir con manos abiertas, no aferradas. Es caminar con firmeza, no con peso innecesario. Epicteto no te pide que seas indiferente a la vida, te pide que seas sabio frente a ella, que ames lo que tienes mientras lo tienes, pero sin convertirlo en una extensión de tu identidad. Porque si crees que algo externo te pertenece, sufrirás el día que te lo quiten. Pero si entiendes que todo lo que viene y va es préstamo del universo, entonces lo agradecerás y lo soltarás. Así que cuando te sientas agobiado, recuerda esta frase, escríbela, repítela, cárgala contigo como un escudo invisible. El primer paso hacia la libertad es la capacidad de decir, esto no me pertenece, y verás cómo poco a poco lo que parecía insoportable se vuelve ligero. Porque has soltado lo que no te corresponde y has recuperado lo único que sí es tuyo, tu paz interior. Más bien que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. Esta frase encierra una de las ideas más radicales y, al mismo tiempo, más liberadoras del estoicismo: el abandono voluntario de la resistencia interna frente a la realidad. Lo que Epicteto está diciendo no es conformismo, es aceptación lúcida. Es la sabiduría de alinearse con el flujo natural de las cosas, en lugar de desgastarse intentando que el mundo se acomode a tus deseos personales. Desde pequeños nos enseñan a perseguir metas, a desear, a aspirar, a proyectar. El problema no es el deseo en sí, sino el apego ciego al resultado, porque lo que genera frustración, ansiedad y sufrimiento no es que las cosas salgan mal, es que esperabas que salieran de otra forma. No es el hecho lo que te desordena por dentro, sino la expectativa rota, la narrativa que te contaste y que el mundo no confirmó. Epicteto propone otra forma de vivir, una forma contraintuitiva, pero profundamente eficaz. No busques que las cosas ocurran como tú quieres. No te obsesiones con imponer tu voluntad sobre la vida. Aprende a desear que las cosas ocurran tal como ocurren. Y entonces, dice él, tu vida fluirá serenamente. Este fluir del que habla no es pasividad. No es que te conviertas en alguien que no actúa o no lucha. Es, más bien, actuar desde un lugar de sabiduría sin aferrarte al resultado. Es comprometerte con el esfuerzo,
pero soltar la obsesión por el desenlace, porque el resultado no depende solo de ti. Depende del universo entero, de variables infinitas, de voluntades ajenas, de circunstancias que no controlas. Cuando tú deseas que todo ocurra como tú lo planeaste, estás firmando un contrato con el sufrimiento, porque la vida no obedece órdenes. La vida ocurre, cambia, se retuerce. A veces fluye a favor y otras veces en contra. Y el estoico no se queja de eso, se adapta, no porque sea indiferente, sino porque comprende el juego. Imagina que estás remando en un río. Tú puedes decidir cómo remar, puedes controlar tu fuerza, tu dirección, tu enfoque, pero no puedes controlar la corriente. Si luchas contra ella, te agotas. Si aprendes a moverte con ella, avanzas con menos resistencia. Así es la vida. Tú eliges tu acción, pero no el curso total del río, y eso no es debilidad, es inteligencia. Desear que las cosas ocurran como ocurren no significa que te guste todo lo que ocurre, significa que lo aceptas como parte del orden del mundo. Significa que sabes que incluso las adversidades tienen un lugar, que el dolor enseña, que la pérdida pule, que lo inesperado puede ser también una forma de crecimiento. La serenidad en esta frase no es un premio, es una consecuencia. No es que la vida se vuelva fácil, sino que tú dejas de hacerla más difícil con tus expectativas. Ya no te estás peleando con la realidad. Ya no estás gritando en silencio. Esto no debería estar pasando. Simplemente dices, esto está pasando, y yo sabré responder. Y aquí es donde esta frase se convierte en una herramienta de resistencia mental. Porque cuando aceptas lo que ocurre, recuperas poder. El poder de actuar desde la claridad, no desde la frustración. El poder de responder con sabiduría, no con reactividad. Ya no estás empujando el mundo a la fuerza. Estás caminando con él, sin perder tu dirección. Esto, por supuesto, requiere práctica, porque tu mente está entrenada para exigir, para imponer, para desear sin medida. Vivimos en una cultura que idolatra el control, que te dice que si te esfuerzas lo suficiente, todo saldrá como tú quieres. Pero eso es una mentira disfrazada de motivación. No todo saldrá como tú quieres. Y eso está bien, porque el valor no está en controlar el resultado, sino en ser firme en el carácter mientras los resultados llegan o no. Aplicar esta frase es un ejercicio diario. Te levantas y revisas tus expectativas. ¿Estás esperando que el día sea perfecto? ¿Que los demás te traten como deseas? ¿Que las cosas fluyan sin obstáculos? Entonces ya estás abriendo la puerta a la frustración. Pero si te levantas con la actitud de veremos qué trae este día y responderé con fortaleza, entonces estás blindando tu mente. Estás eligiendo paz sobre ilusión. Y eso se nota en todo, en tu forma de relacionarte, en tu manera de trabajar, en cómo enfrentas lo inesperado. Cuando las cosas no salen como planeaste, en lugar de derrumbarte, te ajustas. En lugar de maldecir, reflexionas. En lugar de resistir, transformas. Y eso no te vuelve débil. Te vuelve indestructible, porque quien solo es feliz cuando el mundo le obedece, será infeliz la mayoría del tiempo. Pero quien ha aprendido a fluir con lo que llega, será invulnerable. Nada podrá derribarlo del todo, porque ya ha dejado de esperar que la realidad se someta a su capricho. Esta frase, por tanto, no es solo una idea bonita, es un programa de entrenamiento mental. Una forma de recordar una y otra vez que la verdadera serenidad no se encuentra en cambiar el mundo, sino en cambiar tu relación con él. Que puedes actuar sin obsesión, que puedes desear sin apego, que puedes vivir plenamente, incluso cuando nada sale como planeaste. Así que repítela cuando el día se tuerza, cuando algo no salga, cuando alguien no reaccione como esperabas. Di: no busco que esto ocurra como yo quiero. Deseo que ocurra como ocurre y aprenderé de ello.
y poco a poco verás cómo tu mente se serena. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no luchas contra él. Ese es el secreto y esa es la libertad real. Frase número 10. La felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de una cosa. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Si existe un punto de partida para todo el camino estoico, es esta frase. Es la piedra angular. Es la base sobre la cual se construye no solo la filosofía de Epicteto, sino también una forma de vivir que resiste el caos, el dolor y la incertidumbre con una serenidad que raya en lo inquebrantable. Esta no es una idea para debatir, es una brújula, porque cuando entiendes profundamente esta distinción, todo cambia, literalmente todo. La razón por la que muchas personas sufren, se angustian o viven atrapadas en círculos de frustración no es porque el mundo sea cruel, aunque a veces lo es, sino porque han invertido su energía en intentar controlar lo que no depende de ellas. Esa es la raíz, no el hecho sino el apego al resultado, no el obstáculo, sino la expectativa. Y ahí es donde Epicteto coloca el dedo sin compasión. Algunas cosas están bajo tu control, otras no. Aprende la diferencia. ¿Qué está bajo tu control? Tus pensamientos, tus elecciones, tus acciones, tu actitud frente a lo que ocurre, lo que decides hacer con lo que sientes, lo que dices, lo que crees. Esa es tu esfera de poder. Pequeña, sí, pero suficiente, que no está bajo tu control. Todo lo demás, la opinión de los demás, las decisiones de tu jefe, de tu pareja, de tus hijos, la economía, la política, el clima, el tráfico, las enfermedades, la muerte, el paso del tiempo, todo eso ocurre fuera de ti. Y si decides vincular tu paz interior a esas cosas, estás entregando tu vida al azar. Estás firmando un contrato con la ansiedad, pero si decides centrarte en lo que sí puedes controlar, aunque sea mínimo, recuperas el poder. Vuelves al centro, te vuelves independiente del caos externo, porque entiendes que nada externo puede realmente tocar tu esencia si tú no se lo permites. Ahí nace la verdadera libertad. No en hacer lo que quieras, sino en mantenerte firme incluso cuando no puedes hacer nada. Y aquí entra el punto más poderoso. Esta distinción no es solo teórica, es una herramienta práctica. Cada vez que te sientas perturbado, hazte esta pregunta estoica. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con virtud. Así de simple, así de directo. Así de exigente. Este principio es tan poderoso que si lo aplicas con rigor, puede desmontar años de pensamiento reactivo. Te convierte en un observador lúcido. Ya no eres arrastrado por las emociones, por las noticias, por los dramas ajenos. Estás en el mundo, pero no te pierdes en él. Estás comprometido con lo que puedes hacer, no con lo que deseas que ocurra. Ahora, una invitación directa. Si estás sintiendo que esta filosofía comienza a tocar algo dentro de ti, escribe en los comentarios esta frase: actúo solo donde tengo poder. Escribe esas palabras con intención. Que no sea solo un comentario más, que sea una declaración, una pequeña señal al universo y a ti mismo de que estás dejando de reaccionar como todos y comenzando a vivir como pocos. Aquí en Ceniza Estoica no entregamos promesas vacías, entregamos herramientas, ideas que han cruzado los siglos porque siguen siendo necesarias hoy, porque los problemas cambian de forma, pero la mente humana sigue enfrentando los mismos dilemas. ¿Cómo vivir con claridad? ¿Cómo resistir con entereza? ¿Cómo encontrar paz en medio del desorden? La frase número 10 no es un eslogan. Es un método. Úsalo, aplícalo, escríbelo, vívelo. Porque una vez que entiendes lo que está y no está bajo tu control, el mundo deja de ser una amenaza.
y se convierte en un campo de entrenamiento para tu carácter. Frase número 9. Si deseas mejorar, prepárate para que te ridiculicen y te ataquen. Esta frase de Epicteto es una advertencia directa a quienes han decidido crecer. No es una metáfora, es una advertencia cruda, porque la mejora personal no solo exige disciplina, constancia y sacrificio, exige también el valor de ser malinterpretado, el coraje de ser distinto y, sobre todo, la fortaleza de no necesitar aprobación. Vivimos en un mundo donde la mejora ha sido transformada en eslogan de marketing. Frases como «sé tu mejor versión», «vence tus límites», «rompe tus excusas», decoran agendas, publicaciones motivacionales y anuncios de productos. Pero detrás de esas frases muchas veces hay algo vacío, una promesa de transformación sin conflicto, sin dolor, sin verdadera exigencia. Epicteto no hablaba con entusiasmo de superación personal, no vendía una imagen idealizada de ti mismo, no te invitaba a creerte especial. Él hablaba de conflicto, porque mejorar no es elevarse con brillo, es romper con el molde, y todo lo que rompe el molde despierta incomodidad, en ti y en los demás. Cuando decides cambiar de verdad, no solo transformas hábitos, rompes expectativas, sacudes la estructura mental que te mantenía cómodo. Dejas de hablar como hablabas, dejas de justificarte como lo hacías. Empiezas a decir no donde antes cedías. Y eso, inevitablemente, incomoda. No solo te incomoda a ti, porque cambiar duele, renunciar a lo familiar asusta, sino que incomoda a los demás. Porque tu mejora los obliga a mirarse, a cuestionarse, a ver que su aparente estabilidad tal vez no es virtud, sino conformismo. Y por eso, cuando mejoras en serio, no siempre recibirás aplausos. A veces recibirás críticas, a veces burlas, a veces rechazo. Epicteto lo sabía, y por eso advertía, si vas a crecer, prepárate, porque cambiar es confrontar, primero contigo mismo, con tus vicios, tus apegos, tus historias, luego con el mundo que esperaba que siguieras igual, que no pusieras límites, que no exigieras más claridad ni más virtud. Mejorar no es volverse más agradable, es volverse más verdadero, y la verdad no siempre es cómoda. La verdad personal, esa que nace de mirar de frente lo que eres y lo que has sido, a menudo arde, pero también libera, porque en ese fuego interior se purga la máscara, se purifica el carácter, se forma algo más fuerte que la aceptación ajena, la autoexigencia con propósito. No te engañes, la mejora real no es estética, es ética. No está en lo que muestras, sino en lo que sostienes cuando nadie te ve. No está en tus metas externas, sino en tu capacidad de dominarte cuando el impulso te empuja a retroceder. Epicteto no te invita a creer en ti, te invita a exigirte a ti, a vivir como si cada acción formara parte de tu entrenamiento, como si cada día fuera una oportunidad para dejar de ser una versión reaccionaria de ti mismo y comenzar a ser alguien guiado por la razón, por la templanza, por la coherencia. Y eso no vende tan bien como los eslóganes, pero transforma de verdad. Porque no solo mejora tu rendimiento, mejora tu libertad. Si decides vivir con más virtud, más autodominio, más claridad, chocarás con los que viven al ritmo de la reactividad. No porque tú los ataques, sino porque tu forma de vivir cuestionará la suya. Tu sola presencia se convierte en un espejo incómodo. Les recuerda que están dejando que sus impulsos gobiernen. Les muestra, sin decir nada, que otra forma de vida es posible, pero también más exigente. Si decides entrenar tu carácter en lugar de reaccionar con impulsividad, serás tachado de frío, de insensible, porque ya no gritas como los demás, porque no te sumas al drama colectivo.
porque eliges la razón sobre la emoción, pero no estás desconectado, estás centrado, y esa diferencia muchos no la entienden ni la toleran. Si eliges decir no al exceso, si decides vivir con sobriedad, con disciplina, con límites, te llamarán aburrido, te dirán que te estás perdiendo la vida, pero no ven que tú ya has empezado a ganarla, porque estás dejando de vivir como esclavo de placeres breves y consecuencias largas, porque entiendes que cada renuncia voluntaria fortalece tu voluntad. Y eso, aunque no se vea, se siente. Si prefieres la soledad del discernimiento antes que el ruido de la aprobación social, muchos pensarán que estás perdido. Te verán como extraño. Te acusarán de alejarte, de no encajar, pero no saben que ese silencio que tú eliges no es vacío, es claridad, es espacio para pensar, para sentir de verdad, para vivir con dirección, no con confusión. Y es justo ahí donde debes recordar esta frase: si deseas mejorar, prepárate para que te ridiculicen y te ataquen, no porque haya maldad en el mundo. No porque todos sean tus enemigos, sino porque la mejora real rompe patrones. Y todo lo que rompe patrones desestabiliza. A ti primero, y luego a los que te rodean. Mejorar no es un camino limpio ni lineal. Es una ruptura silenciosa con todo aquello que antes te definía. Es una declaración de independencia frente a tus antiguas excusas. Y cuando dejas atrás lo que ya no te sirve, inevitablemente molestas a los que aún viven aferrados a ello. Porque cuando tú cambias, el espejo cambia. Y muchas personas prefieren que todo siga igual, incluso si ese igual las mantiene estancadas. Tu disciplina les incomoda, tu templanza expone su impulsividad, tu sobriedad les recuerda su exceso. Y entonces aparece la resistencia externa, comentarios sarcásticos, burlas veladas, juicios disfrazados de consejo. Pero no debes retroceder, porque esa fricción no es señal de que vas mal, es señal de que estás rompiendo el molde. Y todo lo que es auténtico pasa por ese fuego, porque la autenticidad, cuando es coherente y sostenida, es revolucionaria. El estoico lo sabe, no puedes transformarte sin pagar un precio. Y ese precio muchas veces no es material, es emocional. Es sentirte solo en un mundo que celebra lo superficial. Es ser malinterpretado por quienes aún no entienden que la mejora verdadera no se grita, se practica, no se presume, se sostiene. El primer patrón que se rompe es el tuyo, tus propias inercias. Tus viejas formas de pensar, y eso duele. Pero después, cuando persistes, algo dentro de ti se estabiliza. Ya no reaccionas por aprobación, ya no te desordenas por presión social, ya no necesitas explicar tu camino, simplemente caminas. Y esa firmeza, ese dominio, esa claridad, es lo que hace que valga la pena. Porque no estás mejorando para demostrar nada. Estás mejorando para liberarte, para convertirte en alguien que actúa con virtud aunque lo critiquen, que se mantiene sereno aunque lo provoquen, que no se detiene aunque le digan que cambió. Sí, cambiaste. Y eso es precisamente lo que viniste a hacer. No esperes comprensión inmediata, no esperes que te aplaudan. La mejora verdadera es silenciosa, incómoda y solitaria, pero también es poderosa. Porque te separa del ruido, te fortalece desde adentro, te entrena para actuar no por impulso, sino por elección consciente. Mejorar no es solo subir un peldaño, es dejar atrás versiones de ti mismo que ya no son dignas. Y eso implica duelo, implica tensión, implica incomodidad, pero también implica crecimiento real, el tipo de crecimiento que no necesita validación porque tiene dirección, porque tiene propósito, porque tiene virtud. ¿Por qué ocurre esto? Porque tu mejora pone en evidencia la mediocridad que otros no quieren ver. Tu autodisciplina es un espejo incómodo. Tu decisión de actuar con virtud
es un recordatorio silencioso de lo que otros evitan, y la mayoría no lo soporta. No porque te odien, sino porque les haces sentir la disonancia de vivir sin propósito. Por eso, si eliges el camino estoico, el del autocontrol, la lucidez y el carácter firme, tendrás que estar preparado para caminar solo muchas veces. Y eso también es mejora, volverse independiente de la validación. Epicteto lo sabía bien. Él mismo fue ridiculizado por ser austero, por vivir con poco, por enseñar que la libertad empieza dentro, pero nunca lo detuvo, porque él no actuaba para ser aceptado, actuaba porque entendía lo que dependía de él, y ahí estaba su paz, no en agradar, sino en alinearse con la virtud. Este camino no es fácil, no lo será, pero es el único que forja fuerza real. Si no estás dispuesto a incomodar, entonces no estás dispuesto a cambiar. Si tu crecimiento depende de ser comprendido o aplaudido, entonces no estás creciendo. Estás actuando para el público. Y eso, para un estoico, es perder la batalla interna antes de empezar. Aquí está el desafío. Puedes sostener tu decisión de mejorar incluso cuando nadie lo entienda. Incluso cuando te critiquen, se burlen o te digan que estás exagerando. Porque en ese momento el camino se divide. O vuelves a lo cómodo o das un paso más hacia tu libertad. Epicteto te está diciendo que la incomprensión no es un obstáculo, es parte del entrenamiento. Y ahora, una invitación firme. Si estás dispuesto a crecer sin pedir permiso, escribe en los comentarios esta frase. No necesito aprobación para mejorar. Escríbela con convicción, que sea tu escudo, que sea tu declaración personal. Porque cuando entiendes esto, cuando dejas de vivir pendiente de la mirada ajena, tu mente se libera. Ya no necesitas que el mundo te aplauda, solo necesitas avanzar. En Ceniza Estoica no celebramos cambios superficiales, celebramos la transformación del carácter. Y ese proceso, aunque solitario, es el único que realmente vale la pena. Así que no temas la crítica. Témeles más a los días donde no desafías tus límites. Témeles a las horas cómodas que te alejan de tu propósito, porque ahí es donde realmente se pierde la batalla. Epicteto te dio esta frase no para desanimarte, sino para prepararte. Para que no te sorprendas cuando el mundo reaccione, para que sepas que si te atacan es porque estás saliendo de la niebla, y eso es motivo de orgullo. Frase número 8. No es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas, lo que determina tu valor. Esta frase no se grita, no necesita dramatismo, se pronuncia en voz baja y se demuestra en los momentos en que nadie te aplaude. Epicteto no hablaba de heroicidades externas, hablaba de carácter, y esta frase es una de sus afirmaciones más certeras. Porque el verdadero valor de una persona no se mide por las circunstancias que atraviesa, sino por la actitud con la que las enfrenta. En un mundo donde todos quieren ser reconocidos por lo que tienen o por lo que han logrado, donde el éxito se mide por cifras, por aplausos o por estatus, Epicteto voltea la ecuación y apunta a lo esencial. No le interesa tu biografía, ni tus logros, ni cuántas medallas cuelgan de tu pared. Le interesa tu carácter. No me digas qué te pasó, dice el estoico. Dime cómo reaccionaste. Porque el verdadero valor no está en lo que la vida te dio o te quitó, sino en lo que tú hiciste con eso. Todos cargan con historias, con heridas, con cicatrices. Eso no te hace especial. Lo que te define es si esas marcas se convirtieron en excusas o en razones para crecer. No me hables del golpe que recibiste. Muéstrame si lo usaste para fortalecerte o si aún vives culpando a otros. No me cuentes cuántas veces caíste, enséñame cómo te levantaste y con qué mentalidad lo hiciste, porque cualquiera puede seguir adelante con resentimiento, con rencor, con deseo de venganza, pero hacerlo con dignidad, con sobriedad, con virtud.
Eso es lo raro, eso es lo valioso. La mayoría quiere reconocimiento externo, quiere que otros validen su historia, sus heridas, sus luchas. Pero el estoico no espera aplausos, espera coherencia. Porque el respeto más importante no es el que viene de afuera, sino el que se siente por dentro al saber que no te traicionaste. Esta forma de ver la vida es dura, pero justa, porque iguala el campo. Todos enfrentan pruebas, pero no todos las usan para crecer. Y ahí está la verdadera diferencia. No entre los que sufren y los que no, sino entre los que aprenden y los que repiten, entre los que se endurecen con sabiduría y los que se amargan con rencor. La filosofía de Epicteto no pide una vida perfecta, pide una actitud firme, una voluntad entrenada para responder con virtud, no con drama, para sostener la calma incluso cuando todo dentro de ti quiere gritar, para elegir lo correcto, incluso cuando lo fácil es rendirse, porque al final no es lo que te pasó lo que hablará por ti. Será tu forma de actuar frente a eso. Y esa conducta, esa reacción, esa elección, dirá más de ti que cualquier historia que puedas contar. Esto no es una filosofía cómoda, es exigente, porque nos obliga a dejar de usar las excusas como escudo. Nos obliga a mirar dentro y asumir que, incluso cuando todo está en ruinas, aún tenemos algo que depende de nosotros. ¿Cómo responder? La dignidad con la que eliges actuar en medio del caos, la sobriedad con la que enfrentas la pérdida, la firmeza con la que soportas la adversidad sin perder la razón. El estoicismo no niega el dolor, no dice que no duela. Lo que dice es que el dolor no te define. Lo que te define es tu respuesta, y eso es brutalmente liberador, porque puedes estar en el peor momento de tu vida y aún así conservar tu valor intacto o incluso aumentarlo si decides enfrentar la tormenta con entereza. Esta frase también es una invitación al silencio interior, porque muchas veces creemos que necesitamos contar lo que nos ocurre para validar lo que sentimos. Pero Epicteto dice, tu valor no está en tu historia, sino en tu respuesta. No necesitas convencer a nadie, solo necesitas actuar con virtud, porque eso, y solo eso, te hace digno. ¿Y cómo se entrena esa capacidad de enfrentar bien lo que ocurre? Se entrena en lo pequeño, en la forma en que reaccionas cuando alguien te habla mal, en cómo manejas la impaciencia en un día difícil, en cómo decides no responder al impulso inmediato, sino desde la razón, porque cada microdecisión es un ladrillo que construye o destruye tu carácter. Tú no puedes controlar que te despidan, que te rechacen, que se vaya alguien que amas, que el mundo cambie sin avisar, pero sí puedes decidir si te vas a desmoronar o vas a usar ese momento como prueba de tu filosofía. Ahí está el valor, en el dominio interno, no en la apariencia externa, en la coherencia, no en el reconocimiento. Así que hoy, frente a lo que estés enfrentando, recuerda esta frase. Escríbela en tu mente. Llévala contigo como una armadura. No es lo que me sucede, es cómo lo enfrento. Y si decides responder con virtud, con sobriedad, con claridad, entonces ya has ganado, incluso si todo lo externo se desmorona. Ahora, quiero que refuerces esta idea escribiendo en los comentarios la siguiente frase. Mi valor está en mi respuesta. Que sea tu declaración interna. Que cada vez que alguien la lea, sepa que ahí hay alguien que no vive en piloto automático. Que ahí hay alguien que ha elegido responder con firmeza, incluso cuando la vida no ofrece garantías. En Ceniza Estoica no te diremos que la vida será fácil, te diremos que puedes volverte fuerte, y esa fortaleza no viene del azar, viene de la decisión, una y otra vez, en cada instante, en cada prueba, en cada caída y en cada elección de volver a levantarte. Epicteto no necesitaba consuelo, necesitaba claridad, y eso es lo que tú también mereces.
Frase número 7. El hombre sabio se contenta con lo que tiene, no desea lo que no tiene. Esta frase no es una invitación a la mediocridad ni a la inacción. Es una declaración de poder, porque en un mundo donde se confunde el deseo con motivación, Epicteto desarma esa ilusión. El deseo constante de lo que no tienes no es impulso de mejora. Es una cadena disfrazada, es una forma sofisticada de esclavitud. Es una adicción a la insatisfacción. La mente que siempre desea lo que le falta vive con el foco puesto en la carencia. Se entrena para ver lo que no hay en vez de lo que ya es. Y eso no es ambición sana, es un vacío que se retroalimenta, porque incluso si logras obtener aquello que anhelabas, el deseo no desaparece, solo cambia de forma, siempre habrá algo más. Y esa persecución sin fin es precisamente lo que el sabio aprende a romper. Epicteto no está hablando de resignarse, no está diciendo no busques mejorar, está diciendo primero mira con atención lo que ya tienes, aprende a valorarlo, a habitarlo, a agradecerlo sin necesidad de compararlo con nada. Porque cuando vives desde la conciencia de suficiencia, cada paso que das ya parte de una base firme, no de un vacío interior. Esto también implica cuestionar los deseos. No todos los deseos te elevan. Algunos te distraen, otros te destruyen. Muchos ni siquiera son tuyos. Los absorbiste del entorno, de la publicidad, de la presión social, y sin darte cuenta pasas la vida corriendo detrás de metas que no responden a tu alma, sino al ruido del mundo. El sabio, en cambio, no necesita más para sentirse completo. No porque no pueda aspirar a cosas mejores, sino porque no vincula su paz interior al resultado. Si llega, lo recibe. Si no llega, no se quiebra. Ha aprendido que la riqueza verdadera no se mide por acumulación, sino por percepción, y que el contentamiento no es pasividad, es poder. Estar contento con lo que uno tiene no significa estancarse, significa que tu valor no depende de tener más. Significa que puedes actuar, construir, trabajar, sin ansiedad, sin la necesidad de llenar un hueco existencial, porque ya estás en equilibrio, porque ya tienes el centro. En ese estado, incluso lo que no tienes deja de ser urgente, deja de ser una herida, porque no hay dolor en la ausencia cuando no hay apego. No hay frustración en lo que falta cuando hay conciencia de lo que sobra. El contentamiento estoico no es renuncia, es discernimiento, es fuerza interior, es libertad frente a la maquinaria del deseo incesante que define nuestra época. Y quien alcanza ese estado ya no vive reaccionando al mundo, vive dirigiéndose a sí mismo, sin prisa, sin envidia, sin dependencia. Esa es la verdadera riqueza, necesitar menos. Y eso, aunque parezca simple, es una de las formas más elevadas de poder. El mundo moderno ha hecho del deseo una industria. Todo te empuja a querer más, más dinero, más reconocimiento, más placer, más comodidad, pero nadie te enseña a detenerte y observar lo que ya es suficiente. Y ahí está la trampa. Porque cuando vives deseando lo que no tienes, no importa cuánto consigas, siempre estarás insatisfecho. El hombre sabio, dice Epicteto, es aquel que mira lo que ya posee, no solo en cosas materiales, sino en capacidades, relaciones, experiencias, y se encuentra en paz. No porque no aspire a crecer, sino porque ha aprendido a diferenciar entre deseo virtuoso y deseo tóxico. El deseo virtuoso es el que nace de mejorar lo que depende de ti. El deseo tóxico es el que nace de la ilusión de que algo externo te completará. Quien vive deseando lo que no tiene se vuelve esclavo de un futuro que quizá nunca llegue. Pospone su paz para cuando obtenga X cosa, Y resultado o Z persona. Pero el sabio no negocia su paz con el futuro.
Vive plenamente en el ahora, no por pasividad, sino por claridad. Esto también es un acto de rebeldía, porque vivimos bombardeados por comparaciones. Ves lo que otros tienen, aparentan, logran, y el deseo se enciende como un reflejo condicionado. Pero si te detienes, si realmente observas, te darás cuenta de que lo que muchos persiguen no es necesidad, es vanidad, y que mucho de lo que tú deseas en realidad es presión social disfrazada de aspiración. Contentarse con lo que uno tiene no significa renunciar al progreso, significa no depender de él para sentirte pleno. Significa que, aunque avances, no lo haces desde el vacío, sino desde la solidez. Que si no llega lo que esperas, no te quiebres. Que si nunca obtienes eso que deseas, no pierdas tu centro. Y esto se entrena. Empieza por observar tu entorno. ¿Qué ya tienes que antes deseabas? ¿Qué cosas das por sentadas que si las perdieras hoy, dolerían? La gratitud no es un ejercicio espiritual, es una herramienta estoica para recordar que ya eres más fuerte, más capaz y más libre de lo que piensas, si aprendes a mirar. Esta frase también es un antídoto contra la envidia, porque quien se contenta con lo suyo no se consume por lo ajeno. Vive en su carril, enfocado, ligero, firme. No necesita mirar a los lados porque su mirada está dentro. Y eso, en un mundo de espejismos, es un acto de poder. Ahora, si esta idea resuena contigo, si estás listo para dejar de vivir deseando lo inalcanzable y empezar a construir paz desde lo que ya tienes, escribe en los comentarios esta frase: tengo suficiente, soy suficiente. Que cada palabra sea un acto de resistencia frente a la cultura del nunca es suficiente. Que sea tu recordatorio de que la verdadera abundancia empieza en la mente, no en el mundo externo. No se trata de tener menos, se trata de necesitar menos. Y cuando eso ocurre, cuando dejas de correr detrás del deseo incesante, descubres algo que nadie puede comprarte ni darte: libertad interior, serenidad, autonomía. Epicteto no fue rico, pero fue libre. Y eso es lo que realmente importa. Frase número 6. La dificultad muestra lo que los hombres son. Esta frase de Epicteto no necesita adornos. Es una sentencia, una revelación que solo se comprende en el campo de batalla de la vida. Porque cuando todo marcha bien, cualquiera puede parecer fuerte, sabio, incluso virtuoso. Pero es la dificultad la que desvela el carácter real. Es cuando el dolor entra sin avisar, cuando el mundo se tuerce, cuando la incertidumbre golpea. Ahí es donde se ve quién eres realmente. No se trata de dramatizar el sufrimiento, sino de comprender que las pruebas no inventan debilidades, solo las revelan. Del mismo modo, no crean fortaleza, la exigen, y en esa exigencia la forjan. Cuando enfrentas una situación difícil, no estás siendo castigado, estás siendo revelado. Todo lo que creías ser queda expuesto, y todo lo que realmente eres queda a la vista. Epicteto vivió como esclavo, bajo condiciones que destruirían a muchos. Y sin embargo, en medio de esa condición encontró libertad, porque entendió que la dificultad no era el fin, sino el fuego que purifica. Cada obstáculo, cada pérdida, cada golpe de la vida es una oportunidad radical de ver quién eres sin máscaras, sin justificaciones, sin fachada. Y eso no es algo que se diga desde la teoría, es algo que se experimenta. Todos, en algún momento, somos puestos a prueba. Y ahí, cuando no hay cámaras, cuando nadie te observa, cuando todo está oscuro, tu filosofía habla por ti. No tus palabras, no tus intenciones, tu conducta, tus pensamientos, tu elección frente a lo inevitable. Muchos se entrenan para el éxito, para el reconocimiento, para el crecimiento, pero pocos se entrenan para el dolor, y sin embargo, el dolor es inevitable. Lo que no es inevitable es cómo decides enfrentarlo. Algunos se quiebran, otros se endurecen, los estoicos se transforman,
porque no buscan evitar la dificultad, sino extraer de ella una forma más alta de existencia. La dificultad también limpia, se lleva lo superfluo, te obliga a mirar lo esencial, y ahí está su valor más grande. Cuando estás cómodo acumulas ruido. Te rodeas de cosas que no necesitas, de opiniones que no importan, de actividades que solo llenan vacíos. Pero cuando todo duele, todo se aclara. Descubres qué importa, quién importa y qué tipo de persona has decidido ser. Y si la dificultad te revela, también te ofrece una elección. Puedes dejar que te consuma o puedes dejar que te construya. Puedes tomar el golpe y usarlo para justificar tu caída o para forjar tu fortaleza. Porque el dolor puede ser maestro o verdugo y la diferencia está en cómo lo recibes. No se trata de romantizar el sufrimiento, se trata de no desperdiciarlo. Si la vida va a golpearte, y lo hará, al menos que te encuentre de pie, despierto, lúcido. Que cada dificultad sea una prueba superada no por orgullo, sino por virtud, por la convicción de que no estás aquí para evitar la incomodidad, sino para crecer dentro de ella. La próxima vez que enfrentes una situación dura, recuerda esta frase: no huyas, no reacciones, obsérvate, porque justo ahí, donde parece que todo se rompe, puede surgir lo más valioso que tienes, tu verdadero carácter, sin adornos, sin ilusión, solo tú, enfrentando el mundo con claridad y fuerza. La dificultad no es el enemigo, es el espejo, y lo que revela depende de ti. Frase número 5. No podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas. Esta frase encierra la esencia práctica del estoicismo. Es el recordatorio más simple y a la vez más poderoso de toda la filosofía. Tú no controlas lo que ocurre, pero sí controlas quién eres mientras ocurre. No es un consuelo emocional, es una directriz de vida. Es el marco mental que separa a quienes se hunden en la adversidad de quienes la atraviesan con dignidad. En la vida, muchas veces vas a ser sorprendido por pérdidas que no pediste, por injusticias que no mereces, por situaciones que jamás imaginaste vivir. Hay momentos que llegan sin previo aviso, que interrumpen la estabilidad que habías construido, que te arrebatan algo que dabas por seguro. Y entonces, inevitablemente, surge la primera tentación: la queja. La mente busca responsables, el corazón se revela. Todo dentro de ti grita que esto no debería estar pasando, que es injusto, que la vida se equivocó contigo. Esa es la rebelión emocional, un impulso natural, humano, pero profundamente estéril si no se canaliza con sabiduría. Porque el estoicismo no niega que duela, no minimiza el impacto de lo que ocurre. Lo que hace es mostrarte que la queja, por legítima que parezca, no cambia nada por sí sola. Gritar al cielo no ordena los hechos. Maldecir no revierte lo perdido. En cambio, te envenena, te desgasta, te deja más débil para lo que viene. Lo que el estoicismo propone es algo más exigente: acción interior, una revisión profunda de tu postura mental, una elección consciente de cómo vas a sostenerte frente a lo que no puedes controlar. Porque aunque no puedas cambiar el hecho, sí puedes cambiar tu respuesta. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Aceptar no es rendirse, es actuar desde la realidad, no desde la ilusión. Es dejar de gastar energía en lo que no depende de ti y redirigirla hacia lo que sí puedes trabajar. Tu actitud, tu juicio, tu conducta. La queja te encierra en un papel pasivo, te convierte en víctima del mundo. La acción interior, en cambio, te devuelve al centro. Te recuerda que aunque el mundo no te dé opciones, tú puedes seguir eligiendo quién ser en medio del caos. Esa es la revolución estoica, silenciosa, pero poderosa.
porque ocurre dentro, porque no necesita ruido ni venganza, solo claridad, templanza y una voluntad firme de no dejarte destruir por lo que no pediste vivir. No puedes elegir que alguien te traicione. No puedes elegir que un plan fracase. No puedes elegir que una enfermedad te alcance, pero sí puedes elegir si eso te destruye o te fortalece, si eso te ciega o te despierta, si te convierte en víctima o en ejemplo. Esa elección siempre está disponible y es la más importante de todas. Responder no es reaccionar. Reaccionar es automático, es impulsivo, es dejarse arrastrar. Responder es actuar con conciencia, es pausar antes de hablar, es pensar antes de juzgar, es reflexionar antes de decidir. Y ahí está el poder, en esa pausa, en ese instante donde puedes cambiar el curso de tu historia, no porque el mundo cambió, sino porque tú decidiste no perderte a ti mismo en medio de lo que pasa. Las circunstancias son, por naturaleza, inestables. Cambian sin avisar. Se transforman. Se escapan. Y si tu estabilidad depende de ellas, tu vida será una montaña rusa emocional. Pero si tu estabilidad nace de tu interior, si tu foco está en cómo eliges responder, entonces puedes encontrar firmeza incluso en medio de la tormenta. Responder con sabiduría no significa que no sientas dolor. Significa que no te gobierna, que lo reconoces, pero no lo alimentas, que lo atraviesas, pero no te identificas con él, que sabes que lo que sientes es real, pero también sabes que tu respuesta puede ser más grande que tu emoción. Y esto no se logra con un solo pensamiento. Es un entrenamiento, es una decisión diaria. Ante cada contratiempo, ante cada provocación, ante cada situación inesperada, te detienes y eliges. No lo que sientes, sino lo que haces con eso. No lo que el mundo provoca, sino lo que tú decides proyectar. Ahí está la verdadera libertad, en el espacio entre lo que ocurre y tu respuesta. Ese espacio es tuyo. Nadie puede quitarlo, pero solo tú puedes ocuparlo con virtud o con queja, con firmeza o con rendición, con claridad o con caos. Esta frase no es solo una idea para momentos extremos, es una guía constante. Sirve en lo grande y en lo pequeño, en una discusión, en una mala noticia, en una demora, en una pérdida. Cada vez que algo escapa a tu control, la filosofía te devuelve al único lugar donde siempre puedes intervenir, tu actitud. La diferencia entre una vida reactiva y una vida consciente está justo aquí, en esta elección constante. No en lo que te pasa, sino en lo que eliges hacer con eso. No en lo que sientes, sino en si decides ser esclavo de esa emoción o convertirla en una oportunidad de virtud. La vida reactiva es impulsiva, es inmediata. Es una cadena de respuestas automáticas a lo que ocurre. Te hablan mal, respondes peor. Te ignoran, te ofendes. Algo falla, te frustras. Todo lo que haces es un reflejo de lo que el entorno provoca. No hay pausa, no hay reflexión, solo reacción. Pero vivir así es vivir sin dirección. Es vivir dependiendo del clima emocional de otros. Es dejar que tu carácter lo moldee la situación. Es renunciar a la libertad sin darte cuenta. Porque cada vez que actúas sin pensar, estás dejando que el mundo elija por ti. La vida consciente, en cambio, se construye con decisiones internas. Es esa práctica diaria de detenerte, observar y responder desde la virtud, no desde la herida. La persona que aprende a responder con templanza, con justicia, con sabiduría, no solo cambia sus acciones, cambia su identidad. Ya no es alguien a merced de lo que ocurre. Es alguien que se ha convertido en su propio sostén. Ser tu propio sostén no significa que no sientas dolor o duda. Significa que incluso en medio de todo eso, no te traicionas, que te mantienes firme en lo que sabes que es correcto, que eliges con claridad,
aunque el impulso grite lo contrario. Eso es fuerza verdadera. No la que reacciona con dureza, sino la que responde con dominio. No la que impone, sino la que permanece estable. Porque quien puede sostenerse a sí mismo, incluso cuando todo lo externo falla, ha conquistado lo único que nadie puede arrebatarle: su centro. Nada garantiza que el mundo te trate bien, pero esta frase garantiza que tú puedes tratarte mejor a ti mismo, que puedes responder con respeto, incluso cuando no lo recibes, que puedes actuar con integridad, incluso cuando todo te empuja al resentimiento, que puedes permanecer firme, aunque todo alrededor se desmorone. Y eso, al final, es lo único que te pertenece de verdad. Frase número 4. Cuanto más grande es la dificultad, mayor es la gloria en superarla. Esta frase de Epicteto no es una exaltación superficial del sufrimiento. Es una redefinición del valor. Porque el estoico no busca evitar las dificultades, las observa, las entiende y las utiliza como escenario para probar su carácter. Esta frase no nace en el confort. Nace en la batalla interna de cada hombre y cada mujer que ha enfrentado un obstáculo sin rendirse. La sociedad actual intenta convencernos de que una vida sin dolor es el ideal, que el sufrimiento debe evitarse a toda costa, que cuanto más cómodo estés, más feliz serás. Nos rodean mensajes que glorifican el placer inmediato, que prometen bienestar sin esfuerzo, que venden la ilusión de una existencia sin fricción. Pero esos mensajes, por muy atractivos que suenen, son una trampa. La filosofía estoica te plantea lo contrario, no para glorificar el sufrimiento en sí, sino para recordarte una verdad olvidada. Cuanto más grande el obstáculo, mayor la posibilidad de crecer. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque es el único terreno fértil donde la virtud realmente se pone a prueba. Porque nadie entrena en la calma, nadie desarrolla fortaleza cuando todo es fácil. Es en la incomodidad donde aparece la oportunidad de formar el carácter. El estoicismo no busca el sufrimiento, pero tampoco huye de él. Lo enfrenta, lo estudia, lo integra como parte natural de la vida, porque sabe que el dolor tiene una función: revelar quién eres cuando ya no puedes controlar lo que ocurre. Ahí, cuando todo se vuelve incierto, cuando pierdes lo que dabas por seguro, cuando la realidad no responde a tus deseos, ahí es donde tu verdadera filosofía habla. La virtud, la templanza, la justicia, la sabiduría, el coraje, no se demuestra en los momentos fáciles. Se demuestra en la dificultad, cuando podrías rendirte y no lo haces, cuando podrías reaccionar con rabia y eliges responder con calma, cuando podrías buscar el camino fácil y eliges lo correcto. Evitar todo dolor puede darte una vida cómoda, pero no te dará una vida fuerte, no te dará una mente entrenada, no te hará dueño de ti mismo. Y lo que el estoicismo busca no es una existencia libre de obstáculos, sino una existencia donde cada obstáculo se convierta en una oportunidad de superación interior. No hay crecimiento sin fricción, no hay profundidad sin pérdida, no hay carácter sin crisis. Esa es la ley natural que el sabio no discute, acepta, porque ha comprendido que el dolor no es el enemigo. El verdadero enemigo es una vida sin exigencia, una vida sin virtud, una vida vivida desde la evasión, no desde el propósito. Superar lo fácil no deja huella, no exige transformación, no obliga a despojarte de lo innecesario, pero atravesar lo difícil, eso te cambia. Eso te obliga a mirar de frente tus miedos, tus creencias, tu fragilidad. Y si decides avanzar a pesar de todo, no solo superas la dificultad, te superas a ti mismo. No es la victoria externa lo que importa aquí. Es lo que ocurre dentro de ti en el proceso. Es la voluntad que se endurece, la mente que se aclara,
el espíritu que deja de negociar con la comodidad y empieza a negociar con la verdad, porque en medio de la dificultad no hay espacio para fingir. Solo queda lo real, solo queda lo que eres cuando ya no puedes disimular. Por eso, cada vez que enfrentas una prueba grande, estás ante una oportunidad única, no para demostrarle algo al mundo, sino para descubrir algo dentro de ti. Un nivel más profundo de fortaleza, una parte de ti que solo se revela cuando estás al límite. Y es ahí, justo ahí, donde la gloria aparece. No como aplauso, sino como claridad, como dignidad silenciosa, como la conciencia íntima de que te mantuviste firme cuando todo invitaba a caer. Esa es la gloria estoica. Saber que no traicionaste tus principios en medio del caos, que actuaste con virtud cuando la situación no te ofrecía ningún premio, que resististe sin dramatismo, sin escándalo, sin buscar reconocimiento, porque el verdadero mérito no está en vencer, sino en merecer la victoria. En volverte alguien digno de respeto, aunque nadie te esté mirando. Esta frase también es un antídoto contra la autocompasión, porque cuando algo es difícil, la mente tiende a buscar alivio emocional, a justificarse, a decir, esto es demasiado, esto no debería pasarme. Pero Epicteto te dice, cuanto más grande sea esto, más gloria habrá en atravesarlo, y eso te devuelve la responsabilidad. Te recuerda que el camino no será fácil, pero que tú puedes volverte más fuerte que cualquier dificultad si decides enfrentarlo con coraje. Y lo más importante, esta gloria no es pública, no necesita testigos, no necesita trofeos, está en tu interior, en la forma en que caminas después de haber caído, en la manera en que miras al mundo sin rencor, a pesar del dolor, en tu capacidad de no volverte amargo, sino más claro, más firme, más justo, porque la grandeza del estoico no se mide en palabras, se mide en presencia, en cómo se comporta cuando todo arde, en cómo responde cuando la vida se vuelve insoportable, en cómo convierte la dificultad en fuego purificador, no en excusa para rendirse. Cada obstáculo que enfrentas es una oportunidad de escribir una página más de esa historia silenciosa que llamamos carácter. Y cada vez que eliges actuar con virtud en medio del caos, estás forjando una gloria que no se borra, porque está escrita en lo más profundo de lo que eres. Frase número 3. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta frase corta, directa y contundente encierra una verdad que la mayoría evita mirar de frente. En un mundo donde la palabra libertad se usa con ligereza, como si bastara con poder hacer lo que uno quiere, cuando quiere, Epicteto te obliga a redefinir el concepto desde la raíz. No eres libre por tener opciones. No eres libre por vivir en un país democrático. No eres libre porque nadie te da órdenes. Solo eres libre si eres dueño de ti mismo. ¿Y qué significa eso? Significa que tus emociones no te gobiernan, que ya no eres arrastrado por lo que sientes en el momento, por más intenso que sea, que puedes sentir rabia, miedo, tristeza, sin permitir que esas emociones tomen el timón de tus decisiones, porque las reconoces, pero no te arrodillas ante ellas. Las observas, pero no les entregas el control. Significa que tus impulsos no deciden por ti, que no reaccionas de inmediato, como quien está encadenado al reflejo automático. Hay una pausa, un espacio, un instante donde eliges. Y esa elección marca toda la diferencia. No haces lo que te empuja el deseo momentáneo, haces lo que has decidido que es correcto, de antemano, desde la razón. Significa que tus deseos no dictan el curso de tus días, que no estás corriendo detrás de cada cosa que brilla, detrás de cada placer, cada meta impuesta, cada promesa de gratificación. Aprendes a cuestionar lo que deseas, a ver si eso realmente te hace mejor o solo te distrae.
Porque lo que deseas sin reflexión puede convertirse en tu nueva cadena. Significa también que no necesitas la aprobación de otros para actuar conforme a tus principios. Ya no buscas ser aplaudido, entendido o validado. No vives pendiente de cómo te ven. Vives según quien has decidido ser, y eso te libera de una de las formas más comunes de esclavitud moderna, la obsesión por la imagen. Cuando logras esto, ocurre algo esencial. Descubres que entre lo que sientes y lo que haces hay un espacio. Y ese espacio lo decides tú. Ahí, en ese pequeño margen de conciencia, habita tu libertad, tu verdadera libertad. No la de hacer lo que quieras, sino la de no ser dominado por nada que esté fuera de tu voluntad. Ese espacio es el lugar donde comienza la autodisciplina, donde termina la reactividad, donde se forja el carácter, porque ahí es donde eliges actuar con virtud, no con impulso, con templanza, no con ansiedad, con firmeza, no con miedo. Eso es dominio. Y ese dominio, aunque invisible para los demás, es la forma más auténtica de poder, porque no depende de nadie, porque no se puede quitar, porque es completamente tuyo. Epicteto no hablaba de libertad exterior, hablaba desde su experiencia como esclavo, desde un cuerpo encadenado, pero una mente que nadie podía controlar, porque había comprendido que el verdadero encierro es interno, que puedes vivir en un palacio y ser esclavo de tus pasiones, de tus enojos, de tus deseos incontenibles, y que puedes vivir con poco y ser dueño absoluto de ti mismo, si sabes gobernarte. El dominio propio no es represión, es fuerza, es claridad, es poder vivir sin depender de circunstancias externas para estar en paz, es poder decir no cuando el mundo te empuja al sí, es poder resistir cuando todo invita a ceder, es actuar por convicción, no por presión. El que no es dueño de sí mismo siempre será esclavo de algo, de la opinión de otros, del miedo al rechazo, del deseo de acumular, de la necesidad de ser visto, del resentimiento por lo que no fue. Puede parecer libre, pero está atrapado en una prisión invisible, su propia mente sin disciplina. Y esto es lo que el estoicismo entrena, el gobierno interior, el arte de sostener la calma en medio del ruido, la capacidad de responder con virtud, incluso cuando todo dentro de ti quiere estallar. La habilidad de mirar tus emociones como nubes que pasan, sin dejar que arrastren tu voluntad. Ser dueño de uno mismo es una práctica diaria. Se prueba cuando eliges callar ante la provocación, cuando sigues tu rutina, incluso cuando no tienes motivación, cuando no cedes al placer inmediato porque sabes que hay algo más valioso en juego, cuando, aún en el caos, eliges actuar con dignidad. No se trata de perfección, se trata de presencia, de estar ahí, consciente, atento, sin ser arrastrado por cada impulso, de construir una mente estable como una roca que no depende del viento de las circunstancias para mantenerse en pie. Epicteto sabía que la verdadera libertad no se negocia, se construye, y que construirla requiere disciplina, constancia y, sobre todo, una decisión firme. No entregar tu centro a nada que no dependa de ti. Porque el día que puedas decir con total honestidad que eres dueño de ti mismo, ese día, y solo ese día, serás verdaderamente libre. Frase número 2. La naturaleza nos dio una boca para cerrar y 2 oídos para escuchar más. Epicteto no escribía para impresionar, sino para corregir. Cada frase suya es una llamada a la acción interior, y esta, tan sencilla como poderosa, pone el dedo en una de las debilidades humanas más universales: la necesidad de hablar más de lo que se escucha, de opinar más de lo que se reflexiona, de reaccionar más de lo que se comprende. Vivimos en una época donde todos quieren ser escuchados.
donde cada espacio, físico o digital, se convierte en una tarima para opinar, para reaccionar, para mostrar una postura. El valor, al parecer, ya no está en comprender, sino en intervenir, en decir algo, lo que sea, antes que permanecer en silencio, incluso cuando no sabes, incluso cuando no entiendes, incluso cuando no tienes nada que aportar. El silencio ha perdido prestigio, se asocia con debilidad, con indecisión, con irrelevancia. Y por eso muchos prefieren hablar por hablar antes que parecer invisibles. Pero lo invisible no es siempre lo débil, a veces es lo más fuerte. Porque quien guarda silencio no por miedo, sino por discernimiento, está demostrando dominio. Está eligiendo no llenar el espacio con palabras vacías. La necesidad constante de opinar revela ansiedad. El impulso irrefrenable de intervenir muestra que el ego necesita sentirse presente. Pero el estoico no cae en ese juego, no habla por necesidad emocional. Habla cuando hay algo verdadero que decir, y calla cuando el momento pide escucha. Escuchar, realmente escuchar, es un arte en extinción. Requiere humildad. Requiere paciencia, requiere aceptar que otro puede tener algo que enseñarte y sobre todo requiere dominio del ego, porque el que no sabe callar está gobernado por su necesidad de figurar. En cambio, el estoico sabe que cada palabra tiene peso, que hablar es intervenir en el mundo, que no todo merece una respuesta y que muchas veces el silencio es la mejor forma de pensar y también de respetar. No por sumisión, sino por claridad. Porque hablar cuando aún no se ha comprendido es multiplicar la confusión. No todo lo que piensas merece ser dicho. No todo lo que sientes necesita ser expresado en voz alta. La sabiduría no es solo decir lo correcto, es saber cuándo no decir nada. Y ese tipo de contención no es pasiva, es activa. Es fruto de una mente que se entrena, que se contiene, que elige con intención. En un mundo donde todos hablan, quien sabe escuchar sobresale. No por volumen, sino por sustancia. No por cantidad de palabras, sino por la calidad de su juicio. Porque en la sobriedad del silencio nace la virtud de hablar con propósito. Y en ese acto se revela una mente verdaderamente estoica. Las redes, las conversaciones, los debates cotidianos se han convertido en competencias de ruido. Hablar se ha vuelto una necesidad, no una consecuencia del pensamiento. Hay más voces que claridad, más opiniones que sabiduría, más discursos que conductas. Pero el estoico no cae en ese juego, no valora la verborrea, valora el silencio. Y no lo hace por miedo ni por timidez, lo hace por respeto, por estrategia, porque sabe que cada palabra dicha es una moneda que se gasta, y que hablar sin haber reflexionado es una forma de debilidad mental, no de fuerza. El silencio para el estoico no es una ausencia, es una presencia más densa, es una forma de estar por completo, de observar sin prisa, de resistir el impulso de opinar solo por participar, de escuchar no para responder, sino para entender. En el silencio vive la pausa, y en la pausa, la claridad. Es allí donde la emoción se disuelve y aparece el juicio sereno. Es allí donde se filtra la verdad de lo superfluo, donde se examinan los propios pensamientos antes de entregarlos al mundo. No hay necesidad de hablar todo el tiempo. No hay necesidad de reaccionar a todo lo que ocurre. Hay más sabiduría en saber cuándo callar que en saber qué decir. Porque quien domina su lengua demuestra que ya comenzó a dominar su mente. El estoico elige sus palabras como el artesano elige sus herramientas, con intención, con precisión, con respeto por su impacto. Hablar menos no es perder presencia, es potenciarla. Porque cuando alguien que ha cultivado el silencio decide hablar, sus palabras pesan.
no por volumen, sino por virtud. La boca puede ser instrumento de sabiduría o de destrucción. Una palabra dicha sin control puede arruinar una relación, una oportunidad, una reputación, incluso una vida. Por eso Epicteto, en su sabiduría práctica, recuerda esta proporción que no es biológica, es filosófica. Una boca, dos oídos. Escucha el doble de lo que hablas. Esto no significa que el silencio por sí solo sea virtud. Hay silencios cobardes, silencios manipuladores, silencios que evitan la verdad. Pero el silencio estoico es distinto, es activo, es atención, es observación interior. Es un espacio para que la razón tenga tiempo de actuar antes de que la lengua lo arruine todo. El que habla sin pausa revela ansiedad. El que interrumpe demuestra que no escucha. El que necesita opinar sobre todo refleja un ego frágil. Pero el que escucha, con paciencia, con apertura, con desapego de su propio juicio, ese tiene dominio, ese está en control, ese se entrena para la sabiduría. Porque escuchar no es simplemente oír palabras. Escuchar es un acto de presencia, es una forma de aprender, es una manera de comprender al otro y de comprenderse a uno mismo. El que no sabe escuchar no puede corregirse, porque no capta lo que el mundo le está mostrando. Solo se impone, solo repite lo que ya cree saber. La práctica estoica del silencio no es pasiva, es estratégica. Es el espacio donde se enfría la emoción antes de actuar, donde se filtra el impulso antes de hablar, donde se puede evaluar si lo que uno está por decir contribuye o solo llena el vacío del ego. Esta frase también invita a un tipo de humildad que es rara hoy, la humildad de no tener que decir siempre lo que uno piensa, de saber que tu opinión no siempre es necesaria, que a veces lo más sabio que puedes hacer es callar, escuchar y seguir observando. No para reprimirte, sino para fortalecerte. Una mente que escucha más de lo que habla es una mente en expansión. Aprende de los demás, aprende del contexto, aprende incluso de los enemigos. Porque no está encerrada en su necesidad de imponer, está abierta al aprendizaje continuo, a la mejora constante, a la revisión interna. Ser estoico también es saber cuándo guardar silencio, no por miedo, sino por fuerza, porque el verdadero fuerte no es el que grita más, sino el que elige cuándo hablar, y lo hace con precisión. Epicteto entendía que las palabras deben ser pocas, pero cargadas de verdad, y que para que eso ocurra, primero debes escuchar al otro, escuchar al momento, escucharte a ti mismo sin disfrazar lo que ves. Una boca, dos oídos, la proporción sigue vigente, y quien la practica se vuelve más sabio, más firme, más libre. Frase número 1. No te preocupes por ser consistentemente admirado, preocúpate por ser consistentemente virtuoso. Esta frase golpea de frente al corazón de una de las mayores obsesiones modernas. La necesidad de agradar, de ser reconocido, de ser aprobado. Vivimos en una cultura donde la visibilidad se ha convertido en un fin, no en una consecuencia. Donde muchos se moldean según la mirada ajena, adaptan su conducta para encajar, para ser aceptados, para no incomodar. El valor personal parece medirse en seguidores, en reacciones, en aplausos, en lo que se muestra, no en lo que se es. Pero Epicteto desmonta la farsa con una sola línea. No te esfuerces en ser admirado, esfuérzate en ser virtuoso, porque la admiración es frágil, volátil, muchas veces superficial. Puede cambiar en un instante. Hoy te celebran, mañana te olvidan. No depende de ti, depende de las opiniones ajenas que no controlas y que muchas veces ni siquiera comprenden lo que haces. La virtud, en cambio, es estable. No necesita testigos, no busca aplausos. Se construye en el silencio, en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas que nadie ve.
en elegir lo correcto incluso cuando sería más fácil ceder, en sostener la integridad aunque eso signifique ser incomprendido, en vivir con coherencia aunque nadie lo reconozca. El estoico no desprecia la aprobación, pero no la necesita, porque ha puesto su norte en algo más firme, su carácter, y eso lo libera. Lo hace autónomo, lo vuelve inaccesible a la manipulación emocional que sufren aquellos que viven por y para la mirada de otros. Ser admirado es un efecto, ser virtuoso es una causa. Y cuando pones tu energía en lo esencial, en tu disciplina, tu honestidad, tu justicia, tu templanza, entonces, incluso si no eres reconocido, te respetas. Incluso si no eres celebrado, te mantienes, porque sabes que no estás actuando por imagen, sino por convicción. Y eso tiene un precio. No siempre serás entendido, no siempre serás querido. A veces parecerás distante, a veces parecerás incómodo, pero quien se guía por principios, no por opiniones, siempre llega más lejos. Porque no depende del viento, depende de su dirección interior. Epicteto no escribió para que lo siguieran, escribió para que lo entendieran, y su mensaje sigue siendo radicalmente actual. Deja de vivir buscando ser admirado. Vive buscando ser virtuoso, porque al final del día, cuando todo se detiene y quedas a solas contigo mismo, lo único que importa no es cuánto te reconocen, sino cuánto puedes respetarte. Ser admirado es un efecto, ser virtuoso es una causa. Uno depende del juicio de los demás, el otro del juicio interno. Uno se construye con apariencias, el otro con acciones silenciosas, constantes y difíciles. Uno es inestable, el otro es firme. Y el estoico, por encima de todo, busca estabilidad interior. La admiración puede ser falsa, puede estar basada en malentendidos, en apariencias, en el personaje que proyectas. Puedes ser admirado por lo que no eres, puedes ser aplaudido por razones que no controlas, pero la virtud es real y no necesita escenario, no necesita público, no necesita marketing. El virtuoso actúa bien, incluso si nadie lo ve. El virtuoso es firme, incluso si nadie lo premia. El virtuoso se esfuerza por ser coherente, no por ser celebrado, porque sabe que vivir según principios es más valioso que vivir según expectativas. Esta frase también sirve como escudo frente a la presión social, porque cuando buscas la admiración constante, te vuelves esclavo de la imagen. Mides tus decisiones por cómo serán percibidas, no por si son correctas. Y así, poco a poco, tu integridad se diluye. Pero cuando decides que tu norte es la virtud, la justicia, la templanza, la sabiduría, el coraje, entonces recuperas tu centro. No se trata de ser indiferente a la opinión ajena, se trata de no dejar que esa opinión decida tu conducta, porque la admiración es volátil. Hoy está, mañana no. Pero la virtud, una vez desarrollada, no se pierde. Te acompaña, te guía, te fortalece. Esta frase es también una guía silenciosa para las decisiones difíciles. Cuando no sepas qué hacer, pregúntate: ¿esto me hace más virtuoso o solo más aceptado? ¿Estoy actuando por convicción o por conveniencia? ¿Estoy buscando crecer o complacer? El camino de la virtud es más largo, más exigente, menos visible, pero es el único que te deja en paz contigo mismo al final del día. Y eso, para el estoico, vale más que 1000 aplausos. Porque los admirados vienen y van, pero los virtuosos permanecen. No en los titulares, sino en la memoria del tiempo. No en la superficie, sino en la profundidad de su propia conciencia. Epicteto no fue famoso por su carisma, fue respetado por su carácter. Y esa es la verdadera victoria. Vivir de tal manera que aunque no seas reconocido, no te falte respeto por ti mismo. La filosofía estoica no vino al mundo para entretener.
No fue escrita para los cómodos, ni pensada para el aplauso. Nació en el campo del dolor, de la esclavitud, de la incertidumbre más brutal. Nació porque había hombres que se negaban a ser arrastrados por la corriente de la desesperación, y uno de ellos fue Epicteto. No tenía tierras, ni títulos, ni poder, pero tenía lo más valioso que un ser humano puede conquistar: dominio sobre su mente. Las 13 frases que acabas de escuchar no son citas para compartir, son principios para vivir, son herramientas, son filos griegos afilados que, si los tomas en serio, cortan de raíz muchas de las mentiras que te han enseñado sobre la vida, el sufrimiento y la libertad. No están aquí para que te sientas bien, están aquí para que veas con claridad. Porque cuando uno ve claro, la fortaleza deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. ¿Te diste cuenta de lo que tienen en común todas estas enseñanzas? Ninguna te promete que el mundo será fácil. Ninguna te invita a luchar contra lo que no puedes controlar. Ninguna te pide que cambies a los demás. Lo que te piden, sin excepción, es que tomes posesión de ti, que dejes de vivir reaccionando, deseando, quejándote, y empieces a vivir con propósito, con presencia, con virtud. Hoy en día, muchos buscan fórmulas para sentirse mejor, recetas rápidas para calmar la ansiedad, para ser más productivos, para atraer todo lo que desean con el menor esfuerzo posible. Vivimos rodeados de promesas suaves, diseñadas para aliviar el síntoma, pero que raras veces enfrentan la causa. La causa no está afuera, no está en la falta de métodos, ni en la ausencia de recursos, ni siquiera en la dureza del entorno. La causa está dentro. Está en la forma en que piensas, en cómo interpretas la vida, en la narrativa interna que has aceptado como cierta, sin cuestionarla. Por eso, el problema no es la falta de información. De hecho, estamos saturados de ella. Lo que falta es algo mucho más esencial y mucho más difícil de adquirir: carácter. Carácter no es rigidez, no es frialdad. Es la capacidad de sostenerte firme cuando el mundo no coopera. Es elegir actuar con claridad, incluso cuando la emoción te grita lo contrario. Es hablar con verdad, aunque pierdas aprobación. Es mantenerte en tus principios, aunque duela. Esto no se enseña en una publicación ni se compra en un curso. Se forma con la vida real, con los golpes, con la disciplina, con la decisión voluntaria de no traicionarte a ti mismo en los momentos difíciles. Porque ahí, cuando nadie ve, cuando el miedo aprieta, cuando las cosas se desordenan, es cuando el verdadero carácter aparece o no. Epicteto, Séneca, Marco Aurelio. Ninguno de ellos tuvo una vida fácil. No escribieron desde torres de marfil. Escribieron desde la lucha, desde la enfermedad, la persecución, la pérdida. Y aún así, o precisamente por eso, desarrollaron una forma de pensar que no busca cambiar al mundo, sino a uno mismo. Ellos entendieron que la vida no es lo que pasa afuera. Lo externo siempre cambiará, siempre decepcionará, siempre escapará a tu control. La vida verdadera ocurre dentro de ti, en cómo decides enfrentar lo que ocurre, en la manera en que piensas, actúas y sostienes tus valores mientras todo lo demás se mueve. No necesitas más métodos para vivir bien. Necesitas el coraje de aplicar lo que ya sabes, el valor de mirar dentro de ti sin evasión, la humildad de aceptar que muchas veces te saboteas, y la fuerza para cambiar eso, no una vez, sino todos los días, porque vivir como un estoico no es adoptar una pose, es comprometerte con la excelencia personal. Es vivir como si cada pensamiento y cada acción fueran una declaración de quién eres y de quién estás dispuesto a ser, incluso cuando nadie aplaude. Ese es el camino, no el más fácil, pero sí el más digno. La primera gran lección es esa: no es lo que te ocurre lo que determina tu destino, sino cómo respondes. Esa idea sola
ya es suficiente para cambiar el curso de una existencia. Porque es fácil culpar, protestar, evadir. Lo difícil es asumir. Asumir que la calma que buscas no está en el entorno, sino en tu percepción, en tu juicio, en la historia que decides contarte, y eso te lleva a una segunda verdad aún más dura. No controlas casi nada. Y eso no es motivo de desesperación, es motivo de enfoque, porque cuando entiendes que el mundo no te pertenece, te vuelves más fuerte para gobernarte a ti mismo. Dejas de exigir que todo sea como quieres. Empiezas a adaptarte, a fluir con dignidad, a vivir sin resistencia estéril, a usar cada golpe como entrenamiento. ¿Recuerdas aquella frase sobre contentarte con lo que tienes? Y la que te invitaba a escuchar más de lo que hablas. Y la que te advertía que, si querías mejorar, debías prepararte para ser rechazado. Todas ellas apuntan al mismo núcleo, la autodisciplina. Esa palabra olvidada que en realidad es la madre de la paz interior. Porque quien se disciplina no es rígido, es libre, libre del caos, libre de las pasiones, libre de la necesidad constante de ser aprobado, entendido, admirado. Y aquí está una de las mayores revelaciones del estoicismo, que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino hacer lo que es correcto, incluso cuando no quieres. Eso requiere dominio, requiere voluntad, requiere dejar de vivir esclavizado por emociones que no has cuestionado, por deseos que otros te impusieron, por impulsos que te arrastran cuando deberías estar firme. Mira hacia atrás, piensa en las veces que sufriste más intensamente, no por lo que ocurrió, sino por lo que esperabas que ocurriera y no pasó, por la imagen que habías construido y que se rompió, por la historia mental que no se cumplió. Eso no es culpa del mundo. Es consecuencia de una mente que aún no ha aprendido a ver las cosas como son y no como desearía que fueran. La filosofía estoica te enseña a amar la realidad sin disfrazarla, a enfrentarla sin victimismo, a respetarla sin rendirte. Y eso no te vuelve insensible, te vuelve sólido, te vuelve preciso. Te vuelve alguien que no necesita adornar el sufrimiento, sino atravesarlo con fuerza. Alguien que no depende de motivaciones para actuar, sino que se guía por principios inquebrantables. Por eso, todo esto que has escuchado no debería quedarse en ideas, debería convertirse en una práctica. Cada día, una frase, cada situación, una oportunidad, cada dificultad, una prueba. ¿Estás reaccionando o estás respondiendo? ¿Estás evitando o estás enfrentando? ¿Estás buscando reconocimiento o estás construyendo carácter? Las respuestas a estas preguntas no requieren que el mundo cambie, solo requieren que tú decidas cambiar la manera en que lo miras, que dejes de luchar contra lo que no puedes controlar y empieces a fortalecer lo único que siempre te pertenece, tu mente, tu actitud, tu acción. Y sí, este camino es exigente. No te dará consuelo rápido. No te dirá que todo estará bien. Te dirá que tú puedes estar bien, incluso cuando todo parezca mal. Que puedes encontrar serenidad, incluso cuando la tormenta no se detiene. Que puedes convertirte en alguien firme, sobrio, justo, incluso cuando el entorno no colabora. Pero eso solo es posible si tomas estas frases como herramientas de entrenamiento, no como frases de motivación. Cada una de ellas está cargada de siglos de resistencia, de vidas vividas con convicción, de corazones que no se quebraron porque habían entendido lo esencial, que la virtud es más importante que la comodidad y que el dominio interno es más valioso que cualquier circunstancia externa. Si llegaste hasta aquí, no lo tomes como un consumo más de contenido, tómalo como un umbral, un punto de inflexión,
una línea que puedes cruzar si decides dejar de postergar tu transformación. Nadie vendrá a rescatarte, nadie vendrá a ordenarte la mente. Eso es tu trabajo y ahora tienes las herramientas. La decisión es tuya. Cierra los ojos, respira profundo. Recuerda las palabras de Epicteto y hazte esta promesa silenciosa. No viviré más como esclavo de lo que no depende de mí. No esperaré que el mundo sea perfecto para estar en calma. No me perderé en la opinión de otros ni en deseos que no conducen a la virtud. Hoy tomo el control de lo único que puedo controlar: mi carácter. Y eso es libertad.